¿Cuándo aparece la ciencia de ingeniería de materiales? Pues realmente no sabemos cuándo aparece. Bueno, yo sí sé más o menos cuándo aparece, y os lo voy a contar luego, pero realmente la ciencia de ingeniería de materiales aparece cuando el hombre empieza a fabricar materiales, de alguna manera. Sobre todo la ingeniería de materiales, la ciencia a lo mejor más tarde. Y el primer material manufacturado, hecho por el hombre, de manera consciente de que estaba fabricando algo, pues es del año 28.000 antes de Cristo, o sea, la etapa paleolítica realmente, donde aparece una Venus que como veis era poco agraciada, en la zona de la actual República Checa, en Moldavia. Entonces, por primera vez el hombre procesa materiales. Entonces, nos estamos remontando muy atrás para ir poco a poco llegando a la etapa moderna, pero la ciencia de ingeniería de materiales ha tenido mucha importancia en la historia del hombre, porque gracias a la ciencia de ingeniería de materiales, aunque el hombre no supiera que eso se llamaba así, el hombre ha sido capaz de desarrollar materiales que han permitido a las civilizaciones conquistar el mundo. Entonces, en determinado momento, hubo una civilización, o varias civilizaciones muy próximas entre sí, muy todas en el entorno de lo que hoy es Egipto, o sea, lo que es el Mediterráneo oriental, en la zona alrededor de Mediterráneo, ahí se empiezan a desarrollar entre el año, vamos a decir, 8.000 antes de Cristo y el año 3.000 antes de Cristo, en todo ese periodo, lo que es la metalurgia del bronce y de las aleaciones base cobre. O sea, primero el hombre pues encuentra cobre en la naturaleza y ve que golpeándolo le da más dureza y le da más resistencia. Pero luego, más adelante, en algún sitio en Turquía se descubre que se puede extraer ese metal de un mineral. Y luego más adelante, pues los hombres empiezan a aprender a fundir ese metal y darle forma. Todo eso transcurre, fijaos, en un periodo de 5.000 años. Entonces, ese periodo de 5.000 años le da a toda una civilización, que es la civilización egipcia, el dominio del mundo. ¿Por qué? Porque el resto de civilizaciones no sabía hacer esas cosas. No tenía ese know-how que llamamos ahora. No sabía cómo se coge el cobre, se le transforma y se le da propiedades. O se coge de un mineral, se fabrica un metal. O cómo un metal se puede calentar, fundir y luego darle forma. Forma de espadas, de escudos, de cascos, que me permiten dominar a toda una civilización que está a mi alrededor. Bueno, el chollo a los egipcios se les acabó cuando aparece otra nueva familia de materiales, que son los materiales base hierro, los aceros. Y fijaos también que aquí estamos ya desplazándonos en el tiempo miles de años, pero hasta nuestra edad, ¿no? Antes hablábamos del 6.000 antes de Cristo al 3.000 antes de Cristo. Estamos hablando del 3.500 antes de Cristo hasta la edad ya de la edad media, la edad moderna, ¿no? Y es la tecnología del acero. Cuando aparece la tecnología del acero, la tecnología del bronce muere. ¿Por qué? Pues porque es un material mucho mejor, más resistente, con más capacidad de hacer cosas que el propio bronce. Y una espada de acero, pues le da un golpe a un escudo de bronce y lo parte. Igual que le pasó al Titanic con el hielo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un material distinto, mejor. Y esos materiales, pues aparecen a lo largo de muchos años. Y a lo largo de mucha alquimia, entre comillas, de probar y equivocarse, probar y equivocarse. Hasta el siglo prácticamente XVII y XVIII no tenemos acero para poder, evolucionar. Pero nuestros antepasados las ingeniaron para fabricar otro tipo de acero. Por ejemplo, eso que tenéis ahí abajo, aquí en medio, esto es un acero que se llama acero pudelado, que tiene capas de carbono y capas de hierro, y que fueron capaces de inventarlo gente que no tenía conocimientos de metalurgia como los tenemos ahora, y que fueron capaces de fabricar espadas, como en Japón, las katanas japonesas son históricamente de más de 1.500 años. Las espadas que se fabricaban los árabes, las espadas de Damasco, están fabricadas con este tipo de acero y cortaban cabezas, igual que las espadas que se fabrican ahora. Y prácticamente hasta la siguiente transparencia. Bueno, antes he metido otro hito histórico de los materiales, que es el desarrollo de la imprenta. Y luego volvemos otra vez a las espadas. El desarrollo de la imprenta, Gutenberg, todo el mundo sabe que fabricó la imprenta, pero nadie sabe que era metalúrgico. Gutenberg fue capaz de desarrollar la imprenta porque desarrolló unas aleaciones base cobre con dureza y tenacidad suficiente para poder aguantar distintas impresiones sucesivas con un mismo material. O sea, los tipos de imprenta eran de una aleación especial que hasta ese momento no existía, base cobre, y que fue Gutenberg el que la desarrolló, y que el hecho de ser metalúrgico le permitió poner esa idea en práctica. Por cierto, los chinos ya habían desarrollado la imprenta mucho antes en base a tipos de tipo cerámico, pero bueno, es otra historia. Entonces, realmente, el acero, como lo concebimos hoy, las aleaciones base hierro como lo conocemos, estamos hablando ya de 1709, del siglo XVIII. Ya en el siglo XVIII, el hombre, el ser humano, es capaz de fabricar una cosa que se llama fundición de hierro, y es capaz de fabricar un puente, como es el puente este que está ahí, es
Staffordshire, en Inglaterra, que es el primer puente de fundición que se fabrica en el universo, en el mundo. Y ese puente hoy en día sigue levantado. Es decir, puentes de fundición que se fabricaron a principios del 18, hoy siguen todavía mantenidos, con pintura y tal, para que no se oxiden, pero siguen todavía funcionando. El acero, sin embargo, es un invento prácticamente del siglo XIX. En 1856 ya se fabrica acero a gran escala a nivel industrial y permite a la sociedad moderna, vamos a decir, desarrollarse. Y es Bessemer el que de alguna manera lo inventa. Vamos a dar un cambio de registro total, ¿no? El cambio de los materiales estructurales que hemos hablado hasta ahora, que son materiales que soportan condiciones mecánicas, condiciones de corrosión, condiciones de desgaste, a los materiales que llamamos funcionales. La ciencia y ingeniería de materiales ha tenido mucho que ver también en el desarrollo humano en el ámbito de los materiales funcionales. En el año 1948 se inventa el transistor. A estos señores les dieron el premio Nobel hace escasamente 3 años, o sea, 20 o 30 años después, la comunidad científica internacional les ha reconocido el invento del transistor. Pero el invento del transistor es un invento que tiene que ver mucho con los materiales. Estos señores no eran ingenieros electrónicos, eran ingenieros de materiales que desarrollaron una cosa que se llama los semiconductores. Y los semiconductores, colocados de determinada manera, permiten fabricar el transistor. Un semiconductor es un material que le sobran o le faltan electrones, le sobran o le faltan carga eléctrica. Y colocados de una determinada manera, hacen que unos materiales juntos funcionen para dar unas propiedades de tipo electrónico que dan lugar a la fabricación del transistor. Bueno, en los años 40 la gente se empieza a dar cuenta de que es importante correlacionar una serie de cosas y que correlacionándolas bien uno es capaz de exprimir mucho más a los materiales para cumplir unos requerimientos funcionales o estructurales. Y esas 4 cosas son, por un lado, la composición. Es decir, es importante el origen del material, qué es lo que es hierro, o es aluminio, o es un polímero, o es lo que sea, la composición química, vamos a decir, de ese material. Pero también es importante cómo lo fabriquemos. El hierro, si está forjado, no tiene las mismas propiedades que si está moldeado, no tiene las mismas propiedades de que si está hecho de otra manera, si está extruido, por ejemplo. Un polímero no es lo mismo, es un polímero que está, inyectado o un polímero soplado. Es decir, la manera en que fabrico el material le va a conducir a unas determinadas propiedades y además le va a dar una determinada forma. Es decir, que la forma del material muchas veces está vinculada al procesado también. Por supuesto, la microestructura que se genera o que se desarrolla en ese proceso de procesado y que tiene que ver con la composición, pues también es importante. Si el grano es grueso, si el grano es fino, si el grano está deformado, si el grano está alargado, todo eso tiene que ver con las propiedades del material. Y por supuesto, ¿cuál es el comportamiento del servicio? ¿Cuál es la aplicación final del material? Entonces, la relación entre estas 4 cosas, a esto lo llamamos el paradigma de la ciencia y ingeniería de materiales, y cuando la gente cae en la cuenta de que hay que tener en cuenta estas 4 cosas para el desarrollo de un producto, mejora sustancialmente nuestra sociedad. Si analizamos, por ejemplo, los materiales estructurales, es decir, los materiales que soportan tensión, si os fijáis en esa gráfica, hasta prácticamente los años 70-80, la resistencia específica de los materiales no ha mejorado. O sea, la resistencia, acordaos, la resistencia específica, os lo comentaba al principio, es la resistencia dividida por la densidad. Es decir, la capacidad que tiene un material en función de su peso también, ¿no? Bueno, pues hasta los años 80, 90, prácticamente no aumenta. Y a los años 80, cuando ya tenemos conciencia de ese paradigma, de que hay que correlacionar estructura, propiedades con composición, de pronto somos capaces de fabricar materiales que tienen 10 veces más resistencia específica que en los años 80. Todo esto en 30 años, en los últimos 30 años, cuando aparece, ese área de conocimiento de ciencia y ingeniería de materiales. Pero no solamente eso, toda la ingeniería de fabricación, lo que llamamos la ingeniería mecánica, se fundamenta en la capacidad de cortar unos materiales a otros, o sea, en la dureza del material. Es decir, las herramientas de corte, las herramientas que mecanizan, son herramientas que hasta el año, vamos a decir, 1930, 1940, estaban en unas velocidades de corte de 10, 15, 20 metros por minuto, en una unidad de medida. A partir de los años 40-50 empiezan a aparecer materiales bajo, la óptica de la ciencia y ingeniería de materiales que permiten que hoy en día somos capaces de cortar con máquina herramienta a velocidades de 1000 metros por minuto. Es decir, estamos hablando de un orden de magnitud 100 veces superior o 1000 veces superior que a principios del siglo XX. Y todo es gracias a esa interacción entre propiedades, estructura, procesado.